desafío a un duelo! ¿Corazón que está roto? ¿Tengo que quemarlo para volver a casa? Se acabó la espera. Tras una semana completa de anticipación, por fin llega el nuevo episodio de Fiona y Cake titulado El gusano y su huerto. En esta ocasión, la maga cazadora, Fiona y Cake exploran un nuevo y misterioso mundo conocido como La Maleza, donde conocerán a nuevos personajes y además descubrirán algo de alguien ya conocido. Mientras tanto, Cake aprende a aceptarse tal y como es, reflexionando sobre su identidad y su habilidad de cambiar de forma. Al mismo tiempo, la maga cazadora debe enfrentarse a un adversario en una batalla feroz y decisiva, mientras que en U, Finn se encuentra cada vez más cerca de la muerte. ¿Logrará la maga cazadora salvarlo? Antes de seguir, gracias a los miembros del Club Élite en Minutos, quienes hacen posible este contenido. ¿Quieres estar dentro? Dale clic a unirte y entra a la élite. Arranquemos ya. El episodio inicia con Fiona llamando a la maga cazadora. Acto seguido se observa frente a un espejo, lo mira con frustración y lo voltea con enojo. Luego toma varios objetos y los introduce en una gaveta que no logra cerrarse, por lo que insiste repetidas veces con creciente irritación. En ese momento aparece la maga cazadora. Ambas se encuentran dentro de la mente de Fiona. La maga cazadora comienza a buscar algo con detenimiento y Fiona le pregunta qué es lo que intenta encontrar. Ella responde que necesita algún elemento que conecte a Fiona con la magia verde de su mundo. Explica que posee un rincón oscuro en su propia mente, un espacio donde fluye la magia, y supone que Fiona debe tener algo similar, aunque podría manifestarse de cualquier forma. Sin previo aviso, Fiona coloca sus manos sobre la cabeza de la maga cazadora, y ambas caen dentro de la mente de esta última. Fiona se encuentra entonces de pie frente a una casa envuelta en llamas. Es el hogar donde la maga cazadora vivió alguna vez con sus padres adoptivos. Fiona escucha a alguien llorar y, movida por la inquietud, se adentra en la casa incendiada. Allí descubre a una versión infantil de la maga cazadora, que llora desconsoladamente mientras golpea una puerta y repite entre sollozos: "Abre, nunca podré volver a casa, no voy a poder salvar a Finn". Fiona se acerca con una expresión profundamente triste, le dice que lo siente y se sienta a su lado, confesando que todo aquello es horrible. Luego la toma de los brazos y la abraza con fuerza. En ese instante, la maga cazadora recuerda su vínculo con otras personas y la importancia de esas conexiones emocionales. Las llamas desaparecen, la puerta finalmente se abre y desde el interior emerge un corazón. La maga cazadora le confiesa a Fiona que creyó que el camino hacia el corazón se encontraba dentro de ella, pero en realidad siempre estuvo en su propio interior. Levanta su cuchillo y con voz temblorosa dice que lo lamenta mientras se prepara para herir al corazón. Sin embargo, es incapaz de hacerlo y deja caer el cuchillo al suelo. El corazón se inclina hacia adelante y la besa. En ese momento, la maga cazadora se transforma en adulta. El corazón se acerca para lamer sus lágrimas. Ella lo abraza con ternura y el corazón se retira. A continuación se abre un portal. La maga cazadora le dice a Fiona que esa es su salida y se despide de ella, pero Fiona también atraviesa el portal. De regreso en la realidad, Cake despierta y observa que detrás de Fiona y la maga cazadora, quien aún mantiene las manos incrustadas en la cabeza de Fiona, se abre un portal que comienza a expandirse rápidamente. Poco después, Fiona y la maga cazadora llegan a un nuevo reino lleno de orbes rojos flotantes. Fiona comenta con ironía: "Claro, otro mundo que arruinar". La maga cazadora le pregunta por qué la siguió. Mientras la maga cazadora flota en el aire, Fiona pierde el equilibrio y cae. En ese instante aparece Cake. La maga cazadora también cae en dirección a Fiona y Cake se estira de manera exagerada. Cake le pregunta a la maga cazadora dónde está Fiona y ella responde que cayó a un nivel inferior. Luego le lanza un orbe rojo a Cake. Cake comienza a caer mientras grita que por Fiona debe ser valiente. En ese momento, un enorme gusano kármico se dispone a devorarla, pero luego le dice que no es una bola de dolor y la patea para apartarla. Mientras tanto, Fiona continúa descendiendo hasta que finalmente llega al suelo. Se estrella directamente contra un extraterrestre y es tragada. Desde el interior empieza a golpear las paredes de su estómago mientras expresa que quizá merece lo que le ocurre. Sin embargo, Fern aparece y la rescata. Por otro lado, la maga cazadora escucha chillidos extraños y se acerca a una pequeña criatura de aspecto peculiar, similar a la savia, llamada Russell. Con ramas que brotan de sus manos, establece una conexión con ella. La maga cazadora le pregunta qué le sucedió y Russell le muestra a través de visiones que su hogar también fue envenenado. La maga cazadora cura a Russell, restaurando su vitalidad y llenando de alegría a la criatura. Finalmente le dice que la llevará de regreso a casa. Por otro lado, Cake se reencuentra con el gusano kármico. Este le dice que lamenta mucho haberlo golpeado de esa manera, pero que no esperaba tener compañía, ya que no suele ver muchos rostros nuevos, sino únicamente nuevas bolas de dolor. Le da la bienvenida a la maleza y se presenta formalmente como el gusano kármico, explicando que su labor consiste en devorar el dolor. Cake le entrega el orbe rojo y el gusano lo traga sin dificultad. Entonces Cake le pregunta si vive allí abajo dedicándose a consumir dolor de forma permanente.
El gusano le explica que cuando alguien en el multiverso reprime una idea o una emoción, él la procesa para que posteriormente se transforme en fruta en aquellos árboles, adoptando una estructura más ligera y manejable. Cuando estas frutas maduran, vuelven a flotar hacia la mente de su origen, aunque a veces terminan regresando a ese mismo lugar. Admite que en realidad no lleva la cuenta exacta. Luego le pregunta a Cake cómo terminó allí, aclarando que no lo dice a modo de queja. Cake responde que no llegó solo y le pregunta si ha visto a Fiona. Para ayudarlo a identificarla, se transforma y le da una idea clara de cómo es ella. El gusano kármico le dice que aún no la ha visto, pero que si se encuentra allí, sin duda la encontrarán, pues conoce ese lugar como la palma de su mano. Mientras tanto, Fiona camina junto a Fern. Ella le pregunta si es una especie de doble de Finn, y Fern le responde que solía serlo. Recuerda haber muerto en U, pero su conciencia despertó en ese lugar. Intentó ser Finn, deseaba tener lo que él tenía, sus cosas, su vida, su identidad. Sin embargo, reconoce que ahora es algo distinto. Fern conduce a Fiona hacia un sitio especial, no exactamente su jardín, sino un espacio profundamente significativo para él. Fiona toca una de las esferas impulsada por una voz interior que le susurra, tócala, y entonces ve a Finn en su interior. Se sorprende visiblemente. Luego toca otra esfera y observa a la maga cazadora jugando con Finn y BMO, mientras Finn le dice a la maga cazadora que podría ganarle esos juegos con más frecuencia si vivieran juntos. Fiona intenta tocar una esfera más, pero ve a Finn gritando el nombre de Jake. Antes de que pueda seguir observando, Fern la detiene y le dice que no cree que quiera ver eso, pues Finn se ha convertido en una mezcla triste de frutas. Añade que esas esferas no flotan porque él aún no está listo para lidiar con sus emociones. Fiona le pregunta entonces si esas esferas representan las emociones no procesadas de todas las personas. Mientras tanto, la maga cazadora lleva a Russell de regreso a casa. Una vez que se asegura de que la pequeña criatura está a salvo, continúa su camino y se encuentra con la bruja hechicera. La maga cazadora le pregunta si la ha seguido hasta allí, pero la bruja hechicera le responde que en realidad ha estado esperándola. Con tono provocador, le pregunta si se le ha perdido algo y acto seguido le muestra el frasco de vidrio que la maga cazadora había dejado caer tiempo atrás. La maga cazadora le exige que se lo devuelva, pero la bruja hechicera lo deja caer de manera intencional y afirma con burla que pasó todos esos años cuidando a una vaca enterrada cuando bien pudo haber drenado toda esa magia verde. Ahora, asegura, toda esa energía le pertenece y se ríe con desdén. En ese instante, la maga cazadora recuerda a Finn y ese recuerdo se convierte en una fuente de fuerza y determinación que la impulsa a atacar a la bruja hechicera sin dudarlo. Mientras tanto, Fiona continúa tocando las bolas de dolor a pesar de las advertencias de Fern. En una de ellas ve a Gary alimentando a sus padres. Su madre le pregunta si está seguro de que no quiere un poco más, pero él responde que ella y su padre han trabajado todo el día y que saldrá a caminar un rato. Más tarde, aparece comiendo un perro caliente mientras conversa, y Fiona comenta con tristeza, pobre Gary. Luego toca otra esfera y ve a Ellis, quien es obligado a decir la verdad contra su voluntad. En otra bola observa a Marshall, mientras su madre le reclama que le pidió un día de paz y silencio y él no ha cumplido. Ella añade que ahora intenta hacerla sentir culpable con esa expresión triste. Marshall se disculpa y su madre le dice que siempre logra hacer las cosas más difíciles. Fiona siente una profunda lástima por él. En otra esfera, Fiona ve a Hunter hablando de ella. Él dice que no puede creer que no haya asistido a la reunión y que desearía que Fiona fuera más responsable. Estas palabras la entristecen y confiesa que nunca lo había escuchado hablar de esa manera. Fern le pregunta si se encuentra bien y le sugiere que debería detenerse, pero Fiona lo ignora por completo. Toca una esfera más y se ve a sí misma en su infancia, jugando con gatos mientras alguien al otro lado de la puerta pregunta quién es la niña. Una mujer responde que la niña solo habla con los gatos. A la jefa no le importa y comenta que todos son callejeros. En ese momento, Fiona no puede contener las lágrimas y comienza a llorar. Enfurecida, Fiona toca otra esfera y ve a Simon. Inmediatamente después se derrumba y rompe en sollozos. Entre lágrimas le confiesa a Fern que siente que solo le causa daño a quienes la rodean. Por otro lado, la pelea entre la maga cazadora y la bruja hechicera continúa intensificándose. La bruja hechicera dispara flechas que cercenan las extremidades de la maga cazadora, pero esta logra regenerarlas una y otra vez. A medida que avanza el combate, la bruja hechicera se vuelve cada vez más poderosa y llega a proclamarse diosa de ese reino. Entonces, la maga cazadora se detiene y le pregunta por qué lucha contra ella, advirtiéndole que la magia robada la está devorando desde dentro. Sin embargo, la bruja hechicera se niega a detenerse y arremete con mayor furia, creciendo en tamaño y poder con cada ataque. Ante esto, la maga cazadora conecta sus raíces con la tierra, haciendo que los árboles
árboles cobren vida y aten a la bruja hechicera, inmovilizándola. Mientras tanto, Cake permanece junto al gusano kármico. Este le confiesa que ama ese lugar y que lo único que extraña es estar cerca de otras deidades. Luego le pregunta directamente si ella es una diosa. Cake se ríe y le responde con ironía: sigue así, cariño, funciona. Pero el gusano kármico le pregunta por qué se ríe. Cake, sorprendida, le pregunta si habla en serio y admite que no se siente como una diosa, sino como alguien extraña. Explica que puede adoptar cualquier forma y se lo demuestra, aunque aclara que eso no se siente bien, pues parece que intenta ser algo que no es. El gusano kármico le responde que es una situación difícil, pero que no debe sentir vergüenza ni pena. Le explica que las ideas llegan a ese lugar para ser transformadas y que ese proceso es algo extraordinario, no solo por lo que cambia, sino porque los cambios también revelan aquello que permanece igual. Cake le pregunta a qué se refiere con eso, y el gusano kármico le responde que se trata simplemente de la verdad. Explica que es posible regresar a ese lugar cientos de veces y adoptar innumerables formas distintas, pero que cada una de ellas representa una oportunidad para conocerse mejor, del mismo modo que ocurre con Cake y las múltiples formas que ella adopta. Añade que sinceramente se siente afortunado de que Cake haya llegado hasta él. Cake reflexiona unos instantes y le confiesa que nunca lo había pensado de esa manera. El gusano kármico concluye que incluso el cambio más pequeño tiene importancia y a continuación comienza a cantar. Su canto habla de la transformación, de la oscuridad y la calidez, del ensayo y el error, de la alegría y del terror. Cake se une a la canción y canta sobre la sensación de haber cambiado de la forma equivocada, sobre expectativas decepcionantes y sobre el temor de que la transformación esté más cerca de la mutación que del crecimiento. Expresa su deseo de comprender qué es lo que siente al variar la forma de su propio cuerpo y reconoce que necesitará tiempo y un lugar adecuado para hallarse a sí misma, porque existe una oscuridad tibia y reconfortante. El mundo se encuentra en constante cambio y sin importar lo que haga, siempre seré yo. Tras la canción, ambos aterrizan y descubren una pista en el suelo. Cake afirma que se trata de Fiona y el gusano kármico le dice que reconoce esa señal, asegurándole que no está sola. Mientras tanto, Fern guía a Fiona a través del terreno. Fiona comenta que podría meterse en el fango y quedarse allí por el resto de su vida, pues se siente profundamente triste. Fern le responde que sabe que ella no querrá vivir allí para siempre y continúa conduciéndola hasta el gusano kármico, quien se encuentra dentro de una enorme caja de pizza junto a Cake. Fiona se sorprende al ver a Cake y ambas se abrazan con fuerza. Fiona le pregunta si son solo sus nervios o si realmente está especialmente abrazable. Luego señala al gusano y pregunta si es amigo. Cake le responde que ella también lo va a adorar y añade, con humor, que literalmente defeca terapia. El gusano kármico les ofrece té a Fiona y les dice a ambas que se tomen un momento para descansar, ya que han tenido un día muy largo. Fiona le pregunta a Cake si ese té forma parte de su terapia, y Cake responde que no, aunque admite con honestidad que no tiene idea de cómo él logró preparar ese té. Fiona comenta que la caja de pizza es preciosa, considerando que están tomando el té dentro de ella. El gusano kármico les dice que desearía poder pasar más tiempo allí, pero que normalmente se encarga de la maleza, lo cual describe como una especie de sentencia en prisión. Explica que él y su hermano fueron capturados y que a él lo desterraron a ese lugar, aunque el castigo de su hermano fue mucho peor. Confiesa que su hermano no ha logrado comerse su arrepentimiento. Fiona y Cake se acercan con cautela. Fiona toca un orbe azul y en su interior aparece el búho llorando. El gusano kármico les pregunta qué sucede y Fiona le responde que lo conocen. Él pregunta si saben si está bien, pues está convencido de que allí solo se manifiesta lo peor de cada ser. Cake le dice que el búho está muerto y que lo siente mucho. Lo único que queda es el arrepentimiento. El gusano kármico queda devastado y se pregunta cómo pudo haber sido tan egoísta. El gusano kármico les explica que si procesa ahora sus bolas de dolor, estas ya no tendrían a dónde ir, pues representan todo lo que queda de él. Ante esa revelación, todos se entristecen profundamente. Entonces Cake le pide que lo deje salir. El gusano kármico responde que puede intentarlo y añade que le parece una idea brillante. Acto seguido, abre la esfera y el búho cósmico queda liberado. El búho permanece atónito al reencontrarse con su hermano, incapaz de creer lo que ve. El gusano kármico le pregunta si aún le gusta la pizza y el búho, lleno de alegría, responde: ¿en verdad eres tú? Ambos se abrazan con emoción. El búho cósmico le dice cuánto lo siente, pero el gusano kármico lo interrumpe con suavidad y le asegura que es feliz allí, que lo perdonó hace miles de años y que ha visto cuánto ha sufrido. Añade que el trabajo continúa. El búho le responde que lo sabe, pero que ya no puede soportarlo más.
Entonces, el gusano kármico le dice que permita que lo ayude, que está bien arrepentirse y que siempre deseará verlo pleno, con la esperanza de reencontrarse algún día. El búho cósmico abre entonces un portal hacia el salón del juicio. Allí, Orbo interroga a un Finn inconsciente y envenenado, preguntándole si no piensa hablar, advirtiéndole que su silencio solo cava una tumba más profunda. De pronto, el búho cósmico aparece y declara que el juicio queda anulado. Orbo, sorprendido, le pregunta si realmente es él, comentando que luce terrible. El búho exige que liberen a Finn y afirma que fue apuñalado de manera intencional, lo que provoca la sorpresa general. Orbo le ordena que regrese a su trabajo como de costumbre, pero el búho responde que renuncia y escapa a través de un portal, dejando a Orbo enfurecido. De regreso en la maleza, Cake le pregunta al gusano kármico si se encuentra bien. Él responde que el encuentro fue perfecto y que saber que la culpa que su hermano cargó durante tanto tiempo finalmente fue liberada lo hace sentir en paz. El modo en que su hermano resolvió las cosas sin dudar lo llena de orgullo y de amor por él. Entonces Fiona confiesa que se equivocó, que esta vez falló de verdad y que nada está bien, aunque reconoce que aún no es tarde para arreglar las cosas. En ese momento llega la maga cazadora arrastrando el cuerpo inconsciente de la bruja hechicera y afirma que tiene razón. El gusano kármico lleva a Fiona, Cake, Fern y a la maga cazadora sobre su espalda. La maga cazadora le dice a Fiona que ha llegado el momento de volver a casa. Fiona pregunta qué ocurrirá con ella y con Finn, y la maga cazadora le responde que perdió la cura, pero que encontrará otra manera, una mejor. Fiona le pregunta a Cake si está lista para irse, pero Cake le dice que ha estado pensando en quedarse un tiempo, no para siempre, solo para ver qué puede ofrecerle ese lugar y quizá conocer un poco más a ese gusano tan apuesto. Fiona le dice que lo entiende y Cake le responde que si alguna vez la necesita solo tiene que decírselo. Las tres se abrazan y la maga cazadora agradece la ayuda. Luego le dice a Fiona que ella no es la pieza rota, que es grandiosa. Fiona atraviesa el portal y la maga cazadora le dice a la bruja hechicera que se dirigen a U. En U, las princesas se reúnen alrededor de Finn. Ha regresado del salón del juicio, pero apenas se mantiene con vida. Sus órganos están fallando. Bonnie les advierte que podría morir en cualquier momento. Ya no queda elección. Deben llamar a su madre. Mientras tanto, la maga cazadora está a punto de cruzar el portal hacia U, pero el cristal que lo abre se rompe. Así culmina este episodio.